Ahora el Zohar va a abundar sobre un concepto que incluso vamos a tocar al final de esta parashá. Es importante comprenderlo por lo que implica. Dice que quien canta alabanzas de la Torá toda la noche, es decir, explicando, quien medita y estudia toda la noche, es fortalecido en el día, en el lado derecho, que es Gesed. Las razones porque recibió la noche por medio del lado izquierdo, pero esta es vestida de Gesed, que es el lado derecho. Quiere decir que todos los aspectos que vienen en la recepción de la noche, del rigor de la noche, son rectificados y corregidos a través del estudio de la Torá por la noche. Y esto era el secreto que nos reveló la vida del rey David. Recordemos que ese es llamado viviente. Ya explicamos este concepto y lo vamos a abundar más. Está escrito: los muertos no alaban a Hashem. Esto está en Tehilim, Salmo 115, versículo 17, porque es aquel que conecta con la Sefirá Biná, el que trae vida a este mundo. Por eso es llamado viviente, porque la vida proviene de Biná. Y por eso recibe ese hilo de protección durante el día. De ahí el versículo: pero ustedes que se adhirieron a Hashem su Elohim, están vivos, cada uno de ustedes, este día. ¿De qué está hablando? Que aquel que estudia los secretos del cielo se adhiere al árbol de la vida y por lo tanto destiñe ese hilo de Gesed que le acompañe durante todo el día. Ese es el que está vivo. Por lo tanto, por analogía, aquel que no estudia los secretos de Torah, aquel que está lejos del árbol de la vida, es espiritualmente como si estuviera muerto o de otra forma, desconectado. Esta última frase que mencioné, pero ustedes que se adhirieron a Hashem su Elohim están vivos, cada uno de ustedes este día, eso está en Devarim, capítulo 4, versículo 4. Y luego viene una frase, dice: y ven allá, hijo de Jehoiada, el hijo de un varón viviente, héroe de Kabtzel. Esto está en Shemuel, capítulo 23, versículo 30. Nuevamente, si ustedes observan, está hablando hijo de un varón viviente, es decir, porque Jehoiada era precisamente un gran sabio de la Torá. Para concluir, vamos a decodificar todo esto. El rey David es la Sefirá Malhut, nos enseña qué es lo que hacía. No se impurificaba, sino que despertaba, es decir, no dejaba que la muerte lo impurificara, para unir el mundo de arriba con el mundo de abajo. Ese es llamado viviente, es decir, aquel que está continuamente apegado a Biná, aquel que no se impurifica, sino que despierta en la noche y hace la corrección de los atributos que vienen con la noche, ese es llamado viviente. Por lo tanto, ¿qué es ese hilo que tiene durante el día? Ese hombre tiene la Shejinah, la presencia divina, y es el Tzadik que sabe unir el mundo del alma con el mundo del cuerpo, que estaba separado. Fin de la explicación de lo que nos da a entender el Zohar con este tema del rey David. Posteriormente, el Zohar cambia de tema para efectos de discutir y aclarar un texto que aparentemente tiene una contradicción. Esto es muy bonito. En Devarim capítulo 8, versículo 10 dice: y comerás y te satisfarás y bendecirás a Hashem tu Elohim. Pero miren qué cosa tan interesante. Comerás, te satisfarás y bendecirás a Hashem tu Elohim. Rabbi Hizki ya establece esta discusión y pregunta: ¿no se supone que la verajá o la bendición que hacemos para Kadosh Baruj Hu ocurre antes de comer los alimentos? De hecho, normalmente cuando estamos en la mesa de Shabbat,
Hacemos una verajá y sabemos que conectamos el femenino, que es el alimento, con el masculino, que es la verajá, pero la verajá viene antes de comer. Entonces, ¿cómo vamos a comer, satisfacernos y después hacer la verajá? De hecho, a lo que se está refiriendo es que en la mañana nos levantamos y hacemos una serie de verajot y varias oraciones, pero agregamos una pregunta más de nuestra parte a lo que dice el Zohar. ¿Qué tiene que ver todo esto de la verajá y de satisfacerse y de comer con el tema de Yosef y Yehudá que estábamos tratando? Vamos a decodificar. En realidad, ya hemos explicado en años anteriores que la verajá que hacemos en realidad no es una bendición, es una conexión donde está asociada masculino y femenino. Por lo tanto, el proceso que hacemos es la conexión del mundo físico con lo metafísico. Eso es todo. Esto ocurre antes de ingerir los alimentos, pues estamos maximizando bajo conciencia el total potencial que dicho alimento tiene al asimilarse a través de nuestro cuerpo. Esta unión que hacemos al comer es una unión consciente y es única del ser humano. Ningún otro ser en el mundo es capaz de adoptar la conciencia sobre el estado potencial que tiene un alimento y sobre todo el conectar ese alimento con un plano superior. Voy a poner un ejemplo. Un hombre le da un anillo de compromiso para casarse a una mujer. En realidad, el efecto del anillo es una práctica normal. Cualquiera puede ponerse este tipo de accesorios, un anillo, un reloj, incluso si son para lucirse ante otras personas. Pero la intencionalidad que pone el hombre, sus palabras, sus pensamientos, sus emociones, es lo que hace diferente completamente dicha acción en ese propósito. La colocación del anillo es el femenino, es un acto meramente físico, pero todo lo demás no es posible sentirlo y relacionarlo con ese acto hasta que fundamentalmente el propósito de la entrega de dicho anillo de compromiso se sella o genera un lazo de unión entre dos personas. Luego entonces, ¿qué es lo que sella la relación? ¿Qué es lo que une a las dos personas? La intención, las palabras, el propósito que pone esa persona es lo que le une. El anillo en sí solamente es la acción como consecuencia. Luego entonces, estamos haciendo una verajá antes de ingerir un alimento. Justamente lo que hacemos es un acto de unión entre dos elementos. Uno es el potencial manifestado del alimento y el otro es el potencial con el que podemos conectar con dicho alimento, con el resto de todo lo que está incluido en nosotros y con lo que nos rodea. Nosotros podemos simplemente tragar una galleta, igual que lo hace un animal con una croqueta. Pero cuando nosotros vemos el potencial nutricional, por ejemplo, el potencial energético que representa ingerir una galleta, nosotros damos un sentido muy diferente al estado potencial que tiene ese alimento. Esto se replica en el momento en que hacemos nosotros cualquier verajá. Es la unión del masculino y el femenino. De esta explicación entonces entendemos que hace todo sentido lo que está hablando el Zohar, porque el acto de comer, en realidad, y lo explica el Arizal, es equivalente a un acto sexual entre masculino y femenino, lo cual en términos cabalísticos está directamente asociado con la fuerza de unión entre Malhut y Yesod, que es la metáfora asociada entre el acercamiento entre Yehudá, que es Malhut, y Yosef, que es Yesod. Por lo tanto, la unión de masculino y femenino, en este sentido, tiene un secreto. Lo primero que vamos a aclarar es que dice
te saciarás. Mostrar saciedad en dicha conexión expresa lo que es reconocer el estado potencial materializado de dicho alimento, que le llama el grado de la fe de Nukba. Repito, mostrar saciedad en dicha conexión expresa reconocer el estado potencial materializado en dicho alimento. Segundo, bendecirlo o conectarlo con la kavaná correspondiente implica que dicho estado manifestado pueda ser irrigado, es decir, conectado o bendecido con todo lo que nos rodea, incluyendo nuestro cuerpo. Y finalmente, llenado de alegría, tanto como se necesite. Y luego entonces, como consecuencia, provee de sustento. Sin embargo, nos damos cuenta que esta parashá explica que para Kadosh Baruj Hu le es muy difícil proveer sustento, alimento al hombre. Tanto incluso como la apertura del Mar Rojo, de Yam Suf, que la traducción Mar Rojo no es correcta, es el Mar de los Juncos. Ya hemos explicado que el número de hijos, la longevidad y el sustento de un hombre depende del mazal, es decir, de la configuración astral, y no de su mérito. Por lo tanto, el sustento diario implica una compleja tarea porque ese mazal interactúa de formas infinitas en muchas combinaciones e interacciones entre las diferentes personas. O sea, imaginen que una persona está trabajando porque quiere recibir un sustento y otra persona también. Por lo tanto, existen infinitas combinaciones para lograr que todos y cada uno de ellos tengan el sustento conforme les corresponde. Eso no depende del mérito del hombre. Por eso es que es ridículo que cuando una persona simplemente piensa que trabajando más va a ganar más dinero, eso es totalmente falso. No depende de su mérito. Ahora, la persona efectivamente da las condiciones aptas para que Akadosh Baruj Hu pueda manifestarse. Es decir, lo que está haciendo es una mejor película para que Akadosh Baruj Hu pueda bajar el sustento a su vida. Literalmente expresa el Zohar que no tenemos por qué hacer dicha bendición, incluso de los alimentos, puesto que depende del mazal de cada persona. Es decir, nosotros no bendecimos un alimento para agradecerlo. Sé que suena muy fuerte, pero es que el sustento está determinado por el mazal de la persona y no por el acto de bendecirlo. Luego entonces, el hecho de que nosotros bendigamos un alimento, ¿nos va a traer más alimento? No, está determinado por el mazal. Pero entonces aprendemos una regla de causa-efecto que permite hacer esta corrección. Porque nosotros lo que sí podemos hacer es comer, satisfacernos y después bendecir. ¿A qué se refiere? A la oración del Birkat Hamazon. Nosotros consumimos el pan de jalá, comemos, nos satisfacemos y al final bendecimos. Es decir, hacemos la conexión del Birkat Hamazon, pues no comemos para ser satisfechos, sino comemos, expresamos dicha satisfacción y entonces al final hacemos la bendición del Birkat Hamazon, puesto que esta oración y sus códigos están por encima del mazal de la persona y entonces puede romper aquellos parámetros que determinan su sustento. Luego entonces conviene todos los días hacer al menos 2 veces el Birkat Hamazon, porque eso es lo que sí modifica la provisión de sustento por arriba del mazal de la persona. Adicionalmente, el arreglo de los matrimonios es algo muy similar. Es una tarea, explica el Zohar, extraordinariamente compleja, como los hijos, la longevidad y el sustento. Pues justamente como cada persona tiene un mazal, tiene una
configuración astral preestablecida desde su nacimiento, las posibilidades de coincidencia y afinidad en sus estados kármicos es verdaderamente compleja. Dice literalmente el Zohar, ahí el firmamento no sirve de nada, pues esos factores están predeterminados en otro lugar. Así aprendemos que el Birkat Hamazon tiene la capacidad de llevarnos a ese lugar para bajar los paquetes que permiten resolver estructuras kármicas que están asociadas a esos patrones del masal de la persona. Por eso, dice mi maestro, que para encontrar pareja hay que pagar por ello. No significa que hay que sacar un billete, un cheque para pagar, sino hay que ir a través de una serie de códigos y oraciones a ese punto que está por encima del masal de la persona para efectos de poder romper esas barreras y obtener la fuente, digamos, de bendición para poder encontrar la pareja y formar el matrimonio correcto. Vamos a explicar más profundo aún. Cuando hay un deseo de atraer de abajo y este deseo es de atraer, vamos a decir, de arriba un alma, ocurre una unión entre macho y hembra. Esa alma, cuando existe ese deseo desde abajo, desde Malhut, esa alma es atraída desde Jochma. Y van a ver lo que pasa en términos de los matrimonios. Por eso, qué complejo es. Vamos a suponer que una pareja tiene un gran deseo de traer un bebé. Entonces, esa alma, estamos hablando de una pareja de un tzadik, una tzadeket, atrae un alma de Jochma. Es decir, emergen de un masal superior. No se sirve desde un masal inferior común. No es a través del momento astral. Esto está por encima del mundo astral natural, que incluye aspectos que provienen incluso de vidas pasadas. Esto es lo que se llama el río que fluye del Edén, es decir, Yesod de Zeirampín. Es decir, esa alma la bajan a través de Yesod de Zeirampín. Finalmente, bajan esas almas y se remontan en el nivel de Nukba. Es decir, se encarnan en un cuerpo bajo el momento que existe en esa relación de cada pareja. Como las circunstancias en el mundo físico están inmersas en Nukba, es decir, en Malhut, hay un tiempo y un espacio físico, no necesariamente el tiempo y el espacio físico coincide con la situación de ese masal superior. Posteriormente, es sumamente difícil hacer coincidir dichas almas, puesto que esto depende del comportamiento de los hombres. Es decir, depende en qué momento, en qué lugar, en qué condición bajó esa alma, y después es muy difícil aparejarlas, porque eso todo depende de un mundo superior. Luego entonces, dice el Zohar, que hacer un matrimonio es tan difícil como la división del Mar Rojo, puesto que así como se abrieron caminos en el mundo superior y después el reflejo fueron las divisiones de caminos en el mundo inferior, así es exactamente con las uniones entre parejas. ¿Y por qué dice que todo depende del mundo de arriba? Porque en Nukba o en Malhut no hay nada propio. Luego entonces es como si estos dos sucesos, es decir, esa alma que va a bajar y lo que está ocurriendo en el mundo físico, como si esos sucesos estuvieran divididos. No es exactamente lo mismo que ocurría en torno a la metáfora de Yosef y de Yehudá. Miren qué interesante. Ellos estaban divididos. Es como si Yosef estuviera en un mundo fuera del espacio y del tiempo y proveía al mundo físico. Y por el otro lado, Yehudá
estaba inmerso en un mundo de restricciones, apegado a un espacio, a un tiempo, a una necesidad muy específica y diferente de la de Yosef. Luego entonces, aquí hay una pregunta que vamos a analizar más adelante. ¿Por qué Yosef y Yehudá se unen en Egipto y no en la tierra de Israel? Y es que este aspecto de hacer coincidir el mundo superior y el mundo inferior no es un tema sencillo. Seguimos entonces en el acercamiento de Yehudá y Yosef. Ese también es coincidente en su analogía con el deseo de atraer un alma desde abajo del mundo de arriba. De lo anterior nos da una lección el Zohar, y es que como el otro lado reina en el mundo físico, nos conviene en todo momento mostrarnos como un estado de hambre. Esto es muy importante. Estudiamos con hambre, hacemos tefilá con hambre, ayunamos con esfuerzo, hacemos cada una de las mitzvot con esa hambre, para efectos de demostrar ese deseo de acercamiento al mundo superior. No estamos tratando de hacer un proceso religioso o mecánico, sino que, ahora vamos a entender de lo que estaba hablando esta frase, puesto que estamos hambrientos y nos saciamos a través de este mundo, ya que tenemos conciencia que en Malhut no hay nada propio. Por eso nos saciamos. Y luego entonces bendecirás, quiere decir que generamos un proceso de conexión, meditación y atracción de lo que proviene del nivel de Yesod. Cuando nosotros tenemos este deseo, primero comemos, hacemos esa acción para llenarnos, nos saciamos conscientes que no hay nada en este mundo y que lo estamos recibiendo, y entonces bendecimos, y eso genera esa atracción que proviene del nivel de Yesod. Esto explica la metáfora de cómo Yehudá fue a suplicar por alimento, incluso ofreciendo su vida. Pues justamente cuando ese proceso de conexión se da también entre una pareja, cada uno de ellos realmente está en un acto basado en el amor y el darse el uno al otro. El acto sexual de pareja no es para beneficio propio, sino para un acto de unión entre masculino y femenino y de beneficio para el mundo. Es decir, el hombre representa a Yesod o Yosef y la mujer representa a Malhut o Yehudá. Luego entonces debemos, en dicho acto, mostrarnos hambrientos de un deseo de recibir, pero del mundo superior. Mientras tanto, dice el Zohar, muy alegre y feliz es la vida de aquellos que logran bajar juntos, se refiere a las almas hermanas. Pues así como la paz y el amor entre esas parejas ocurre, cuando las almas hermanas se encuentran, eso llena de abundancia y bendición al mundo. Pues de la misma forma, hasta que Yehudá y Yosef, que eran hermanos, no se acercaron, no hubo paz en la tierra y el hambre continuaba. Vean cómo toda la metáfora de Yehudá y Yosef la está presentando con diferentes matices. De igual forma, la expresión "y Yosef no pudo contenerse" hace referencia al mismo proceso, pero ahora ya entendimos que en la metáfora Yosef representa a Yesod. ¿Por qué no pudo contenerse? En realidad explica el Zohar que la idea original de todo esto es poner a Adán como rey por encima de todo. ¿Qué tiene que ver poner a Adán como rey por encima de todo? Sin embargo, no pudo contenerse. Está ligado con la descendencia de Adán. Miren qué interesante. Es una idea que voy a tratar de desarrollar, es un poquito compleja. Dice el Zohar que de la descendencia de Adán hay 4 tipos de hombres. Unos justos, algunos perversos,
algunos estúpidos y otros sabios. Algunos de estos 4 tipos, unos serán ricos y otros pobres. Y algunos justos logran ayudar a los perversos, ayudándoles a hacer teshuvá. Los sabios pueden beneficiar a los tontos, y el rico puede apoyar al pobre en su necesidad. Por lo tanto, entendemos que también en este sentido hay una relación masculino y femenino que rige todas esas condiciones entre estos tipos de ser humano. ¿Qué tiene que ver? Que Adán estaba en un punto de plenitud y el objetivo es que diera esta condición a un mundo donde no había nada. El hecho de que Yosef no pudo contenerse implica este estado de poder dar al otro, vertirse hacia el otro, como es el caso de un rico hacia un pobre o de un sabio hacia un ignorante. Por lo tanto, la relación entre el tzadik y la tzedaká, que está en medio, lo que se llama tzedek, justicia, existe siempre. No es más que una relación masculino-femenino. Masculino el tzadik, femenino tzedaká, y lo que los une, tzedek, la justicia, existe siempre. Pero esto tiene un secreto, porque no está hablando en términos materiales, sino en forma espiritual de la relación entre un tipo de hombre y otro. Se refiere a profundidad a la difusión de los secretos del cielo. Luego entonces, el que es rico en sabiduría enseña al pobre, el sabio al ignorante, el justo convierte al perverso, y todo es el mismo eje de apoyo en términos de lo que fluye entre Yesod y Malhut. Por eso vimos que primero Yosef les da grano a cambio de plata, después les da grano a cambio de sus animales, después les da grano a cambio de sus almas. Es decir, estamos hablando que también cada uno de estos aspectos es un código para entender cómo Yosef, que representa la Sefirá Yesod, alimenta al mundo y cómo finalmente el mundo superior alimenta como fundamento al mundo físico. Entendemos entonces que todo esto es el eje que fluye entre Yesod y Malhut. Yesod es el Tzadik, Malhut es Tzedaká y Tzedek es la justicia, es decir, el proceso de difusión o enseñanza de los secretos. Por lo tanto, el acto que podríamos decir de reparte a los pobres significa enseñar los secretos a los que están vacíos de sabiduría. Todo ese conocimiento viene de Jochma, destila por Binah, luego conecta por la columna derecha, Hasidim, y entonces es repartido a la comunidad de Israel, que es la Sefirá Malhut. Este es el secreto de la paz, este es el proceso que representa la forma como Yosef, o sea Yesod, reparte al mundo material y a su hermano Yehudá. Por eso dice el Zohar, todos los pobres están bajo la sombra de la Shejiná, porque hace alusión a la Sefirá Malhut. Luego entonces Yesod es llamado un colector de caridad. ¿Por qué un colector de caridad? Porque recolecta todo lo que proviene de las 7 sefirot superiores y después lo otorga como si fuera caridad sedaká en Malhut. Entonces dice la Torá. Entonces Yosef no pudo contenerse ante todos aquellos que estaban con él. Esto está en Bereshit, capítulo 45, versículo 1. Es decir, no pudo contenerse de derramar abundancia sobre ellos. Por lo tanto, las palabras con él se asocian a la Sefirá Malhut, la congregación de Israel. La unión entre Yesod y Malhut es llamada conocimiento. Repito, la unión entre Yesod y Malhut es llamada conocimiento. Por eso dice que él mismo
se dio a conocer a sus hermanos. Es decir, él hizo esa conexión, quienes también son otras carrozas y legiones que sirven para poder repartir dicha abundancia. Se refiere a los hermanos, es decir, ya dentro de Malhut, los hermanos que representan esas otras fuerzas sirven como carrozas, como vehículos para repartir dicha abundancia. Es parte de cómo opera el sistema creador. El momento en que dice, él se dio a conocer a sus hermanos, se refiere al punto en que Akadosh Baruj Hu estuvo unido con Israel y se quedó con él. Es decir, no quedó unido a las naciones idólatras. Akadosh Baruj Hu quedó unido con él, es decir, con el pueblo de Israel. Por eso está escrito que el 8º día de la celebración de Shemini Atzeret tendrás una asamblea solemne. Esto está en Bemidbar, capítulo 29, versículo 35. Porque Akadosh Baruj Hu está él solo con el pueblo de Israel. Por lo tanto, está haciendo referencia al momento de Shemini Atzeret. Cuando entonces todo este acto de Yesod es atraer lo que se llama las bendiciones de las montañas celestiales. Se refiere a traer la fuerza de Gesed, Geburah, Tiferet, de Zeir Anpin, llamadas las bendiciones de las montañas celestiales. Pues desde abajo, en Malhut, se añora esas bendiciones como si fueran montañas que bajan de Zeir Anpin a Nukva. Puesto que la expresión a ti que moras en el cielo, que ya hemos explicado, Zeir Anpin es llamado cielo, por cuanto la conexión que tiene Binah es la fuente de todas las entradas hacia Zeir Anpin, lo cual está asociado en el jubileo, que son los 50 años que hace referencia a Binah, la cual alimenta a Malhut a través de Yesod, que es el justo. Pues esto también es una metáfora para expresar el deseo que tiene por parte de la mujer que añora a su esposo en el acto conyugal. Para efectos, dice, de bajar dichos manjares. Estoy hablando del jubileo. Se refiere a la fuerza que desciende del mundo superior y que viene a las meditaciones que ocurren en el acto conyugal en Shabbat. Después de lo anterior, el Zohar abre la discusión que en ese proceso está basado, pues, un acercamiento. Pero ese acercamiento implica un deseo. Justamente en el hombre fue puesto un gran deseo de recibir, que desgraciadamente, cuando no lo sabe controlar, se convierte en egoísmo. Ese deseo de recibir es la fuerza que le permite ese acercamiento. Es una especie de líbido del mundo físico por el mundo espiritual. El problema, lo repito, es que ese inmenso deseo puede ser de la forma equivocada y canalizada de manera egoísta. Dice el primer libro de Melahim, capítulo 17, versículo 20, sobre el profeta Elías. Esto es muy, muy bonito. Y clamó a Hashem y dijo, Hashem mi Elohim, has traído el mal sobre la viuda con quien me alojo, matándoles a su hijo. Y también Moshe dijo en Shemot capítulo 5, versículo 22, ¿por qué has traído el mal a estas gentes? Esto es muy bonito, porque en ocasiones nosotros hacemos un gran esfuerzo por ayudar a nuestros hijos, por guiarlos por el camino de la Torá, por ayudar a amigos, a socios, personas que nos rodean, seres queridos, y nosotros tratamos de enseñarles esta sabiduría. Y tratamos de hacer una buena acción con ellos. El profeta Elías tuvo una escena
donde una pareja no había podido tener hijos. Y él les da un regalo y trae un hijo para ellos. Y este hijo muere. También Moshe hizo todo lo que pudo siempre para dar lo mejor y la plenitud a la vida del pueblo de Israel. Y sin embargo, se corrompió el pueblo de Israel. Y sin embargo, murió este hijo. Entonces, esto nos llena de una gran tristeza en ocasiones, porque cuando vemos que un hijo, que una persona que queremos, está por el camino, vamos a decir, de la inclinación del mal, que no es otra cosa más que estar desconectado del mundo espiritual, sabemos que eso les va a traer gran sufrimiento, muerte, en pocas palabras. Entonces, la metáfora aquí es muy bonita, muy profunda, porque dice, ¿por qué trajiste el mal? Esa es la pregunta. ¿Por qué trajiste el mal? Le dice Moshe. A Kadosh Baruj Hu le dice, ¿por qué trajiste la muerte a este hijo? Comprendemos que esa situación obedece a que cuando una persona es conducida por ese gran poder del deseo y no lo alcanza a dominar, se transforma en un aspecto negativo, egoísta. Y por eso, en este caso, se corrompió el pueblo de Israel y por eso, porque se inclinó al lado femenino, es decir, a este deseo equívoco, se murió este hijo que le había dado el profeta Elías. Se fue por la inclinación incorrecta. Por lo tanto, aprendemos también que ese deseo no es que sea algo negativo, sino la persona es la que decide cómo canalizarlo. Por eso Elías dijo, tú que has permitido al otro lado tomar su alma. Cuando nosotros vemos que un hijo se desvía del camino, lo que sentimos es que el otro lado tomó su alma y nos quedamos impotentes para poder hacer algo. Y le dice, es decir, lo has traído al dominio del otro lado. De ahí aprendemos que lo único que permite aprender a controlar ese deseo es apegarse al árbol de la vida, que es el estudio del Zohar y sus secretos. Desgraciadamente, pareciera que esto es una discusión continua entre Yosef y Yehudá, la misma discusión de convencer a una persona para acercarse a los secretos del Zohar. Qué difícil esta labor, qué difícil esta pregunta que hace Moshe y el profeta Eliyahu, donde dice, ¿por qué pusiste el mal? Es decir, qué difícil es que la persona se mantenga apegada al árbol de la vida. Entonces, Elías dice, has ordenado a la viuda sustentarme. Nuevamente es el deseo de esa viuda que no tiene hijos, que no tiene nada propio. Se refiere a la Sefirá Malhut. Y sin embargo, da de sí misma por acercarse y sustentar al justo. Y como consecuencia, el justo derrama abundancia en ella. Explica el Zohar que cuando un hombre camina por la derecha, siempre lo protege. Y el otro lado no puede tener dominio sobre él. El mal es vencido y no puede gobernar sobre esa persona. Pero dicha protección es retirada cuando la persona se adhiere al mal, porque ahí lo ve desprotegido, obtiene poder y busca destruirlo, y le es dado permiso para tomar su alma. Así pues, Moshe dijo esa misma expresión, ¿por qué has traído el mal? Porque vio el permiso para que el lado maligno gobernara sobre Israel y se convirtieron en esclavos. Luego entonces vio morir a muchos que se entregaron al lado del mal. No es así cuando esa unión se hace en secreto, es decir, desde lo interior. Así la unión de la cual hablábamos se mantiene apropiadamente, con la afabilidad. Es decir, la persona es afable al Creador, a su bondad y bendiciones, las cuales permanecen, como está escrito
en Bereshit capítulo 45, versículo 1. Salga todo hombre de delante de mí. Significa que iba a ser esa unión en secreto. Ya dijimos que esa unión es llamada entendimiento. Es decir, cuando la persona entiende el origen de las cosas del mundo espiritual, entonces encuentra esa afabilidad al Creador. Mientras no entiende el origen de las cosas, no comprende cómo mantenerse apegado al Creador, al árbol de la vida, a sus secretos, y fácilmente es presa de que sea tomado por el otro lado. Luego entonces la razón por la cual el hijo de la viuda había muerto, en conclusión, es porque venía del lado femenino. Es decir, se asoció con el deseo de recibir incontrolado y por ello murió. Luego entonces, Elías, que venía del lado masculino, reconectó dicha parte de su alma y entonces lo revivió. Lo sabemos porque está escrito respecto del hijo de la viuda, por su nefesh, en vez de a su nefesh. Es decir, cuando lo va a revivir, lo revive por su nefesh, no a su nefesh. Utiliza la partícula et, dice et nefesh, en lugar de el nefesh, porque Eliyahu Rabí resistió más que otros. Por eso era del lado masculino, porque él resistió las fuerzas negativas. Fue el caso, brevemente lo recordamos, cuando enfrentó a todos los sacerdotes de Baal él solo, y por lo tanto no murió como los demás hombres. Por eso no está hecho de polvo, dice el Zohar, como los demás hombres, sino que el profeta Eliyahu Naví se desmaterializó, como está escrito, y ascendió Eliyahu en un vendaval al cielo. Esto está en segundo libro de Melahim, capítulo 2, versículo 11. Dice, su celo y acercamiento por Akadosh Baruj Hu fue de tal grado que dijo, estoy muy celoso. Así se lo dijo Eliyahu Naví, porque se molestaba por las acciones de los hijos de Israel. Lo dijo en el primer libro de Melahim, capítulo 19, versículo 13. Y le dijo a Akadosh Baruj Hu, ¿y por qué estás celoso? Y le respondió, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Y Akadosh Baruj Hu, en defensa de su pueblo, le dijo, no me gusta que hables mal de mi pueblo. Y le respondió, en donde quiera que las gentes observen el pacto sagrado, es decir, en la Brit Milá, tú estarás presente, refiriéndose al profeta Elías. Luego entonces comprendemos con esta metáfora por qué hace relación nuevamente a la Brit Milá, al pacto sagrado, que toda la unión de Yesod con Malhut que hemos hablado requiere pureza de Brit y respeto al pacto del Brit Milá. Por eso estaba el profeta Elías celoso, por esa unión, por el respeto a ese pacto. También aprendemos que esa resistencia que tuvo Elías, que también es la misma resistencia de la pureza del Brit, es la que agrada a Kadosh Baruj Hu, que es el motivo, una vez más lo volvemos a decir, por la que salva al justo. Por lo tanto, cualquier hombre que tiene celo por Akadosh Baruj Hu y cuida el Brit, no está sujeto al ángel de la muerte, como fue dicho de Pinjas, y aquí le doy mi pacto de paz. En Bemidbar, capítulo 25, versículo 12, esa unión, Yesod Malhut, implica la pureza del Brit. El texto de la Parashá menciona también respecto de Yosef, y cayó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Eso está en Bereshit, capítulo 45, versículo 14. Se refiere a que lloró por el primer templo y el segundo templo que fue construido por la porción de Benjamín y fue destruido. Es decir, cuando vio
que esos mismos errores, que esa misma desconexión entre Yesod y Malhut iba a volver a ocurrir. Y entonces tuvo una visión Yosef y observó que iba a ser destruida esa conexión. El templo era la conexión de Malhut con el mundo superior. Benjamín representa Yesod de Malhut. Por eso la pelea que se da es entre Yehudá y Yosef. Yehudá es Malhut, Yosef es Yesod, y Benjamín representa Yesod de Malhut, es decir, el vórtex, el vértice de la unión entre Yesod y Malhut representa a Benjamín. Por eso luchaban por él. Menciona que es una situación similar a la Torre de David. ¿Pero cómo es esto? Sí, dice el Zohar que la Torre de David, que es Jerusalén. Vamos a decodificar. Ya hemos explicado que Jerusalén o Jerusalem implica aquel que tiene una vista completa. Es decir, el que tiene la capacidad de ver el mundo superior e inferior. Y donde se encuentran ambos mundos, pues es Yesod. Tu cuello es el templo inferior. Simboliza la belleza del cuerpo entero para simbolizar la belleza del mundo entero, que tras la destrucción del templo queda desconectado. Por eso cayó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Se dio cuenta que el mundo quedaría desconectado. La frase, como la torre de David es tu cuello, construida con torreones, de la cual cuelgan 1000 escudos, todos escudos de los valientes. Esto está en el Shir Hashirim, capítulo 4, versículo 4, y dice que dicha torre fue construida con torreones. En hebreo, talpiot, que debemos dividir en dos palabras. Tel piot, que significa monte de bocas. Es decir, las bocas que desde el mundo de abajo necesitan del mundo de arriba y por eso alaban y oran. La frase de la cual cuelgan 1000 escudos se refiere a la iluminación de Jochma, representada por el número 1000. La frase, todos escudos de los hombres valientes, son llamados así porque vienen del juicio severo, Geburá, donde se requiere mucha valentía, fuerza. Por lo tanto, toda esta metáfora de caer sobre el cuello de Benjamín y llorar simplemente está asociada a la destrucción de los dos templos, porque Yosef vio que tras esa caída de ambos templos, las 10 tribus serían esparcidas entre las naciones. Como tenía el Ruach HaKodesh, vio todo ello, por eso los hermanos no lo entendieron, porque sus hermanos no lo vieron, no tenían esa capacidad profética que tenía Yosef. Ahora continúa con este mismo proceso de la unión entre masculino y femenino, pero nuevamente con otro matiz. La expresión que viene en la parashá, y la voz fue oída en la casa de Faraón, se refiere y la voz al informe que fue oído en casa de Faraón. Eso está en Bereshit, capítulo 45, versículo 16. Se refiere a la voz de las bendiciones diarias y las oraciones en los momentos apropiados. ¿Cuáles son estas oraciones? Bueno, las que son dichas en la mañana para unir el día con el Gesed, con la clemencia. Y las del mediodía, es decir, Minjá, para ser unidos con el lado izquierdo de Akadosh Baruj Hu. Entonces, repito, la oración de Shachrit se une con el Gesed del día. Y la del mediodía, que es cuando empieza el rigor, se une con el lado izquierdo de Akadosh Baruj Hu.
Repito, el lado izquierdo es el deseo de recibir de Akadosh Baruj Hu, que se contrapone a esa fuerza del lado izquierdo. Pero explica algo que es maravilloso, que esa oración es dicha entre silencio, como un susurro, porque la voz kol en hebreo es una voz que no es necesariamente audible. Y aquí voy a abundar porque revisé el libro de mi maestro y lo señala en una forma muy breve. Esta oración que nosotros hacemos es hecha entre silencio y dice porque la voz kol en hebreo es una voz que no necesariamente es audible. Pero entonces pregunta el Zohar, si no es audible, entonces ¿qué es una oración? La oración viene del origen o la raíz orar, que es un acto de emitir una voz a través de la boca. Y dice el Zohar, una oración es una voz diferente, que está adherida a la voz que sí es oída. Miren qué bonito. Una voz diferente que es adherida, se pega a la voz que es oída. Decodificando. Es una voz que lleva una kavaná. Porque la voz que es oída, la que sí se escucha, es kol con letra vav. Mientras que la que es adherida es la kavaná, es esa voz que es escrita kol sin la letra vav. Luego entonces, la oración no se hace en voz alta para que sea aceptada, sino suavemente, como una voz no oída, que es un aspecto de nukva, pero la unimos con la parte que es una voz audible, que es otra parte de la oración. Luego entonces nuevamente estamos uniendo Malhut con Yesod desde Rampín, pero desde el punto de vista de la oración. Por lo tanto, la expresión y la voz kol fue oída en casa de Faraón sin la letra vav, significa que esa oración fue aceptada. Es decir, que la que es hecha de forma voluntaria e intencionalmente es una oración aceptada. ¿Qué es intencionalmente? Con las kavanot correctas, con las intenciones correctas. Por eso explica mi maestro que una oración sin kavaná es una oración vacía, aunque sea pronunciada con la boca y se escuche, si no tiene la kavaná, está vacía. Esa voz sin la vav, dice el Zohar, es una voz secreta, que es la voz de Biná, de la cual todas las voces son derivadas. Por lo tanto, la voz que sí se escucha solo es una de ellas. ¡Qué hermoso! Todas las voces que no se escuchan son las diferentes kavanot que vamos meditando y reflexionando, profundizando en la misma forma que se va escuchando nuestra voz. Pero es que esa voz pronunciada por nosotros solo es una de las múltiples voces que bajan de Biná. Entonces, esa voz es unida con el lado del Gesed, que se deriva de Biná, que es esa kavaná. Por ello, en Yirmiyá, capítulo 31, versículo 14, dice, una voz fue oída en Ramá. ¿Qué es Ramá? Es Biná, es el Olam Abá, es el mundo por venir de donde desciende esa voz al mundo llamado Betel, que es Nukva, el mundo inferior. Luego entonces cuando la Vav se alejó de Nukva, es decir, esa intención se perdió, esa voz celestial de Biná se perdió, los templos fueron destruidos, así separados del mundo celestial. Era una oración que no tenía una intención,
Es como si el esposo se separara de su esposa, por lo tanto, ya no está con sus hijos que le fueron retirados. Por eso la expresión en la casa de Faraón, que es donde se escuchó esa oración, alude a lo alto, a Biná. Esta es la definición que da el Zohar, porque ahí fue escuchada esa voz que era pronunciada sin la Vav. Puesto que la Vav es Zeirampín, cuando la Vav fue quitada, por eso Israel se quedó en el exilio tras la destrucción de los templos. Esa destrucción ocurre, repito, después de que la Vav fue retirada. Es decir, se perdió esa conexión hasta que el Mashiach nuevamente suene el shofar, que es la gran Vav, para que regresen a la tierra de Jerusalén, es decir, vuelvan a conectar con ambos mundos. ¿Y qué sale del gran shofar? El aliento del Mashiach, que son los grandes secretos revelados a tal nivel que todo mundo regresará a esa tierra, que es la tierra de la meditación. A través de los diferentes espacios que hemos explicado en la Parashá, hemos podido ir observando poco a poco los matices y tonalidades que tiene esta unión de lo femenino y lo masculino, asociados al acercamiento de Yehudá de Yosef. Lo hemos ya repetido muchas veces. Pero en realidad lo que está explicando de fondo es una analogía idéntica al proceso de reparación, la Geulá o la redención de la humanidad. Este acercamiento es en esencia la solución de la separación que hay entre el mundo del alma y el mundo físico, entre el Creador y la presencia divina en este mundo, que es la Shejiná. De la misma forma, el alma y, vamos a decir, Yehudá, que representa el alma del hombre, y Yosef representa el alma en un nivel superior, el alma de lo divino. Luego entonces, la unión de ambos es lo que devuelve la vida al cuerpo. Repito, Yehudá también representa el alma del hombre y Yosef representa el alma de lo divino. Cuando se unen, le devuelve la vida al cuerpo y todas las circunstancias que le rodean a una persona por conducto de la Shejiná. Lo anterior está relacionado con la frase de Bereshit, capítulo 45, versículo 19. Y dice, ahora se les ordena, hagan esto, saquen carros de la tierra de Egipto. ¿A qué se refiere? Rabbi Hillá explica con la frase de Yeshayá, capítulo 66, versículo 10. Gocen a Jerusalén y regocíjense en ella todos los que la aman. Alégrense con ella. Alégrense todos los que guardan luto por ella. ¿Por qué dice esto Rabbi Hillá, que está asociado con el alma de lo divino y el alma del hombre? Vamos a decodificar. Porque Egipto en sí es un mundo que está desconectado, a menos que el hombre lo conecte. Esta función de conexión no corresponde a Kadosh Baruj Hu, es la parte que le corresponde al hombre, y entonces sí se transforma en algo que verdaderamente vale la pena. Sacar los carros de Egipto hace referencia a que Yosef, es decir, Yesod, que es quien provee a Malhut, y esa acción reparte todo lo que viene del mundo superior. Sacar los carros de Egipto, es decir, Yesod es el que reparte lo que va hacia el mundo físico y que viene del mundo superior, siendo que sus hermanos por igual se convierten en vehículos para ello. Pero eso es en el mundo físico, donde se observa cómo se hace dicha distribución.
Nosotros desde el mundo del alma no alcanzamos a ver cómo se hace la distribución de la riqueza, la plenitud y demás en el mundo físico. Por eso toman carros de Egipto. Repito, carros de Egipto, es decir, los vehículos en que realizan esa conexión nacen del mundo físico. La segunda frase que mencionamos acerca de Jerusalén, de Yeshaya, hace referencia a que cuando el templo fue destruido, Akadosh Baruj Hu se separó de este mundo. Se queda sola la Shejinah, pero permanece esa esencia divina en este mundo. Entonces, Akadosh Baruj Hu se eleva a un plano muy alto y no notó la destrucción del templo y de su pueblo exiliado. Así lo dice el Zohar. Por eso observamos que la Shejinah sí se quedó y se fue con Israel al exilio. ¿Cuál exilio? El exilio de la sabiduría, lo cual es algo muy delicado, porque quiere decir que Akadosh Baruj Hu habita en medio de nosotros, y nosotros lo que tenemos es una gran ignorancia y no sabemos cómo conectar con él. Cuando Akadosh Baruj Hu descendió al mundo, después de la destrucción del templo, dice el Zohar, se dio cuenta que su casa estaba quemada. Pero interpretando correctamente, se dio cuenta que habíamos hecho una gran desconexión. Por lo tanto, comprendemos que la destrucción del templo solo es el reflejo de la desvinculación que ya habíamos hecho del mundo espiritual a través de una serie de transgresiones y errores. Entonces Akadosh Baruj Hu quedó separado de este mundo y después nadie podía seguir disfrutando de esos beneficios. Lo que hubo con la destrucción del templo fue una separación, un divorcio. Por lo tanto, el exilio es un exilio de sabiduría, pero en la conexión se reflejó esta desconexión de la sabiduría. Podemos decir entonces que hubo un gran duelo por esta situación. Es como las luces de la luna y el sol si estuvieran oscurecidas. Comprendemos que la destrucción del templo ocurrió cuando hubo una gran desconexión en la conciencia. Es decir, el templo dejó de usarse para el propósito de la conexión divina con el mundo físico. Entonces, la destrucción ocurrió cuando, a raíz del incremento de todas estas transgresiones, se le dio permiso al reino del mal para destruir su casa y el templo también para gobernar. Así está escrito en Yehezkel, capítulo 7, versículo 5, que dice: un mal, he aquí que un mal viene. Aprendemos entonces que la hambruna, la escasez, los juicios, los problemas están asociados siempre con una separación de ambos mundos. Podemos buscar asesores, consultores, abogados, contadores, expertos para resolver nuestros problemas. Estos problemas van a seguir reflejándose y repitiéndose mientras no hagamos la unión de Yesod con Malhut dentro de nosotros. Esta separación genera no solo en el templo, en lo que es la parte bíblica, sino que también nuestro cuerpo, cuando tiene este divorcio con el alma, genera un gran duelo, arriba y abajo. El duelo de arriba es porque esas acciones humillan al reino del cielo. Y en preveleción, el reino de abajo. Es decir, también lo que ocurre es que esas acciones humillan el reino del cielo y como consecuencia al reino de abajo. Por eso conviene a todo el hombre hacer el duelo correspondiente. ¿Qué quiere decir? Que vale la pena observar lo que ocasionó la destrucción del templo. Conviene observar la desconexión que se ocasionó y a partir de allí comprender
que nuestros problemas y las cosas que tenemos en la vida están ocasionadas por las desconexiones que existen entre nosotros. Debemos entender que todo esto significa en términos más generales que esta desconexión está ocasionada no por otra cosa, sino por la ignorancia. La ignorancia es la herramienta que utilizan las fuerzas del mal para generar destrucción y desolación. Mientras más ignorancia exista de la sabiduría del cielo, mejor para ellas. Eso es lo que genera la separación entre el alma y el cuerpo. Y entonces viene una falta de entendimiento de las cosas, donde las personas utilizan palabras equivocadas para hablar mal de otras personas. Es decir, hay ignorancia, no hay entendimiento, y entonces vienen malas palabras. Y entonces cuando se habla mal de esas otras personas, las utilizan para desprestigiarlas o para interpretar situaciones desde una percepción equivocada. ¿Cuántas personas pueden hablar mal del otro porque no entienden el porqué de las cosas? Es como un joven, como un niño que no entiende la razón por la cual sus padres actúan de una u otra forma. Y a cambio, ¿qué hace? Una vez que no entiende, entonces empieza a utilizar mal su boca. Empieza a hablar de esas situaciones bajo su interpretación en una percepción equivocada. Empieza a desprestigiar a los demás. Y entonces sí comienza la realización de transgresiones hacia una creación que da una justificación y los medios para que los acusadores, a fin de actuar y vengan a destruir la vida de una persona. Viendo esta situación, ante la ignorancia de la Torá, incluso del propio pueblo judío, por llamarle de alguna forma, y ojo, no dije pueblo de Israel, puesto que eso es otro nivel de conciencia. Es que llega un momento en que el Creador pone fin a esta situación. Por eso es que en Yehezkel, capítulo 7, versículo 2, dice: y tú, hijo de hombre, así dice nuestro Señor Hashem a la tierra de Israel, el fin viene a los cuatro confines de la tierra. Y pregunta el Zohar, ¿qué significa el fin? ¿Y por qué se repite 2 veces el fin? Pregunta interesante. En resumen, dice el Zohar, es que hay un fin para la derecha y hay un fin para la izquierda. El fin de la derecha es a través de la inclinación del bien. Y el fin para la izquierda es a través de la inclinación del mal. Porque en su momento, a raíz de todas las transgresiones, le fue dado el gobierno de este mundo a las fuerzas del mal. Por eso hacemos un gran duelo arriba y abajo. Pero a través de la recuperación de la sabiduría, el reino del bien también se levantará. Y entonces es el fin de la derecha, a través de esa sabiduría. Por eso la frase, alégrense con ella, alégrense todos los que guardan luto por ella, que está en Yeshayá, capítulo 66, versículo 10, porque habrá dicho momento de alegría, donde Israel, como un estado de conciencia, gobernará el mundo en el futuro. No estamos hablando de un gobierno como lo conocemos, sino en términos de una conciencia y de una sabiduría. Esto es exactamente lo que está narrando en términos globales la parashá. Cuando Yosef les dice, saquen ustedes carros, agalot en hebreo, de hecho la palabra agalot se repite varias veces en la parashá, les dice, saquen ustedes agalot de la tierra de Egipto para sus pequeños. Vieron que tendrían plenitud y dominio en Egipto, lo cual duró 210 años, que vivieron ahí donde hubo gran abundancia. La razón es porque se dieron cuenta que Yosef había logrado entrar a una dimensión donde nadie había entrado,
de donde había bajado los elementos que garantizaban la subsistencia de Egipto, no solamente de ellos. Literalmente les dice, porque lo mejor de la tierra de Egipto es vuestro. Esto está en Bereshit, capítulo 45, versículo 20. Por eso está escrito de Egipto, en Yirmiyá, capítulo 46, versículo 20, becerra muy hermosa, porque se refiere a la palabra agalot, que también significa becerras, que es la becerra de Israel que gobernó ahí con abundancia por más de 2 siglos. Pero hay algo más profundo con este tema de agalot. Hay una halajá donde una becerra es sacrificada cuando se encontraba un hombre muerto en un camino y no se hallaba al homicida. No sé si recuerdan esta halajá. Si de pronto en medio de un camino una persona se encuentra muerta, dice que se sacrificara una becerra. Y ese sacrificio se hacía para pacificar a las fuerzas negativas, según el Zohar. Pero aquí hay algo muy curioso. ¿Cómo puede haber un hombre muerto si el ángel de la muerte no tiene dominio sobre el hombre si no tiene permiso de arriba? Es decir, el único que le saca el alma a un hombre es el ángel de la muerte. Ese es llamado homicida. Y el ángel de la muerte no le puede sacar un alma a un hombre si no tiene permiso de Akadosh Baruj Hu. Luego entonces, ¿qué quiere decir? Que no se sabe quién es el homicida. Ahí hay una gran incógnita. Si en realidad siempre se sabe quién es el homicida, es el ángel de la muerte. El ejecutor físico quizás será otro ser humano. Eso es otra cosa. Pero eso solo es consecuencia, nuevamente, del actuar del homicida que viene de un plano superior, que es el ángel de la muerte, que es el que le saca el alma. Quien le clavó el cuchillo, le disparó, lo que sea, ese solo es el ejecutor del ángel de la muerte, pero el homicida es el ángel de la muerte. Por lo tanto, siempre se sabe quién es el homicida. Entonces, en conclusión, si siempre se sabe quién es el homicida, entonces, por eso es que se hace un sacrificio, para corregir la desconexión que ocurrió y evitar la sentencia de ese lugar. Entonces quiere decir que esa becerra, esas malas virtudes, se sacrificaban para que no viniera una sentencia, porque en realidad no es el homicida, sino que ocurrió una desconexión que trajo como consecuencia esa muerte. Se hace ese sacrificio y se busca evitar una sentencia para que no venga un mal decreto sobre el lugar y entonces evitar que venga un acusador. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Yosef? Que cuando se separó de su padre, Jacob dijo, Yosef fue sin duda despedazado. Esto está en Bereshit, capítulo 37, versículo 33. Haciendo referencia a lo anterior, alguien había matado a su hijo y no se supo quién fue el homicida. No se supo cómo fue víctima. Pero al mencionar la palabra agalot, le estaba mandando un mensaje a su padre, un código, para recordarle el tema de la becerra y de la halajá, para indicarle que él estaba vivo y que además, esto es maravilloso, él había sido el sacrificio para que acabaran con los acusadores. Por eso, cuando Jacob dijo, porque bajaré a mi hijo que se duele en el Sheol, en Bereshit,
capítulo 37, versículo 33, es porque Jacob se lamentó por haber mandado a Yosef sin compañía y sin comida, exponiéndolo a un riesgo, y sabiendo que sus hermanos lo odiaban. Por lo tanto, cuando le mandó carros a Galot, le mandó un código para decirle: he expiado todas las transgresiones cometidas y no fui víctima del ángel de la muerte. Esta es una lección magistral del Zohar que sería imposible comprender con el puro sentido literal de la palabra agalot o carros que le mandó Yosef a Jacob. Pero entonces viene una pregunta. Dice la Torá en Bereshit capítulo 45 versículo 21. Y Yosef les dio carros de acuerdo con la orden del faraón. Esto está en Bereshit, repito, 45, 21. Por otro lado está escrito que Faraón dijo a Yosef: di a tus hermanos. Esto está en Bereshit, capítulo 45, versículo 17. Entonces, pregunta el Zohar, ¿quién mandó los carros? ¿Yosef o Faraón? El significado de esto es que la expresión hagan esto que dijo Yosef está escrito con una hei al final, lo que quiere decir que fue una hei de biná. Es decir, lo dijo Yosef, quien lo solicitó a Faraón que le diera carros a Galot. Y estos le fueron proporcionados conforme a la orden de Faraón. Por eso cuando Jacob entendió el mensaje de los carros, o sea, a Galot, se dio cuenta que estaba vivo. Y también su espíritu revivió, como dice en Bereshit capítulo 45, versículo 27. Aprendemos primero que se refiere a Jacob en esta parte de la parashá y luego a él como Israel en el mismo versículo. Esto es recordando que la Shejina no estaba con él y regresó a él. Por ello la expresión el espíritu de Jacob revivió se refiere al secreto de la Shejina, la presencia divina. Le fue reconectado el Ruach a Jacob, que lo perdió en el momento en que se separó Yosef de él. Es decir, la diferencia cuando una persona reconecta con la presencia divina en este mundo. O sea, no hay un alto despertar arriba, sino hay un alto despertar abajo. Por eso cuando ya se refiere a Jacob como Israel, es porque hubo un alto despertar abajo. Repito, un alto despertar abajo. Posteriormente, en la parashá dice, y Elohim habló a Israel en las visiones. Sí, Jacob tuvo una especie de visión o sueño. Esto está en Bereshit capítulo 46, versículo 2. Repito, dice, y Elohim habló a Israel en las visiones, en hebreo dice marot de la noche. Y Elohim habló a Israel en las marot de la noche. La palabra marot está escrita sin la letra vav. Esto está asociado entonces a Nukva, a Malhut, llamado visiones de la noche. Esto quiere decir que fue un despertar de la izquierda. Le dijo, yo soy el Elohim de tu padre, y está en Bereshit 46, versículo 3. Pero si era el lado de la contaminación, es decir, si era el lado de la izquierda no puede mencionar el nombre de Elohim. Por lo tanto, se refiere a que aquí el nombre de Elohim está asociado a la Sefirá Malhut y es la Shejina, porque la Shejina lo acompañó al exilio y dijo, yo bajaré contigo a Egipto,
¿Qué quiere decir esto? Que cuando el ser humano reconecta, revive, la Shejinah lo acompaña en su camino en este mundo físico tras su despertar espiritual. Por eso, los carros que Yosef envió fueron un código, distintos y mayores a los carros que Faraón envió. Ya sea que fueron 6 o 60, se refiere a las 60, este número 6, a las 6 sefirot de Zerampín, que también cuando dice 60 se refiere a 10 sefirot dentro de cada sefirot. Por lo tanto son 6 sefirot de Zerampín o 60. Esto quiere decir que cuando Israel salga del exilio, todas las acciones despertarán y también traerán su propia ofrenda a Hashem, las naciones, así como lo hizo en su momento Faraón. La expresión "y Yosef alistó su carruaje", esto está en Bereshit, capítulo 46, versículo 29, se refiere a la sefira Yesod, que es como si fuera un viviente de un grado superior. ¿Se acuerdan de la expresión viviente? Es decir, aquel que conecta con el nivel de Biná. Dice, Yosef alistó su carruaje, es decir, se preparó del otro lado, de un grado superior, de un grado sagrado, es decir, Kadosh, del otro lado, encima de los otros vivientes, por decirlo así, más abajo. Es decir, ya habían reconectado los que estaban abajo y Yosef desde un grado superior, que es el que gobierna por encima de todos, y empezó a conectar con esa fuerza hacia los de abajo, lo que deriva de una fuerza superior o de arriba, y todo esto hace alusión a algo muy simple, que todos los seres vivientes, digamos, en un nivel inferior, están sustentados por Yesod. Ya hemos explicado que por esta razón, Yesod es llamado el fundamento. Así pues, es como si hubiera varios firmamentos, uno encima del otro. Un firmamento reina sobre ellos, pero al mismo tiempo es como si todos los firmamentos estuvieran unidos. Son como las capas de una cebolla, donde la capa, vamos a decir, la más interior, reina sobre todas las demás, pero en realidad nosotros no vemos unas capas de cebolla, sino que al final lo que vemos es simplemente una cebolla. Un firmamento va encima del otro y reina sobre todos aquellos que están contenidos dentro del mismo, pero en realidad están unidos como si fuera uno solo. El Zohar profundiza más y se pone más interesante. Vamos a explicarlo. Dice que hay 9 firmamentos en cada uno de los lados del mundo. Obviamente se refiere norte, sur, este, oeste, las 4 direcciones. Y hay 9. Se está refiriendo a las 9 sefirot, que son llamadas firmamentos. Pero que cuando todos están unidos como uno solo, entonces Nukva, Malhut, es llamada nombre. Y nombre en hebreo se dice Shem. Y esta incluye a todos estos firmamentos. Es decir, cuando todas las sefirot están unidas, se reflejan como nombre en Malhut. Pero eso tiene un secreto. Es que la Nukva es llamada Shem. Cuando esto ocurre, que se unen todos los firmamentos, pero es que Shem es Shin Mem, es decir, 300 Shin y 40 la Mem, vale 340 Shem, que es la suma de el Yihud, Yud-Ke Vav-Ke con Shaddai. Yud-Ke Vav-Ke vale 26 y Shaddai vale 314. 26 más 314 suma 340. Es decir,
que Yesod, cuando acumula toda la fuerza superior de todas las Sefirot, es llamado Shem, nombre, porque es toda la columna central y descarga hacia Yesod, que simplemente ve reflejado esa fuerza, ese fundamento que viene del mundo superior en Malhut. Por eso, en ese momento, Malhut es llamada Shem. Porque el tzadik que está abajo es que cuando medita y se acerca o une el mundo inferior con el mundo superior, sigue hablando la parashá del acercamiento de Yehuda con Yosef, es como si tuviera la fuerza de todo el Shem, de todo el nombre del sistema creador, para poder bajar esa fuerza al mundo. Por eso Yosef gobernaba el mundo. Estamos hablando de un Yihud muy poderoso, que es la columna central, que es Yud Shin He Dalet Vav Yud He, que vale 340. Por eso dice en Yehezkel, capítulo 1, versículo 26, y arriba del firmamento que estaba encima de sus cabezas, a semejanza de un zafiro, la apariencia de un trono, y sobre la apariencia del trono, la semejanza de la apariencia de un hombre arriba de él. Esto no es otra cosa más que la explicación de que todo el mundo de arriba está reflejado dentro del hombre. Y es el entendimiento que el trono, lo que se llama el trono, se sostiene por 4 patas, que es Gesed, Geburah, Tiferet y Malhut. Tiene la imagen de un hombre que está sobre ese trono, que es Zeir Anpin, lo cual quiere decir, nuevamente, que todo está contenido dentro del hombre, y cuando éste sabe acceder al mundo superior, el tzadik es capaz de traer toda clase de bendiciones a este mundo, como lo hizo Yosef. Toda esta explicación está intensamente relacionada con el texto, y Yosef alistó su carruaje, porque Yosef es el justo, que funciona como si fuera un vehículo que transiciona las fuerzas del mundo superior hacia el mundo inferior, y que sabe llamar esas fuerzas desde el mundo interior. Esto es reforzado por la expresión, y subió a Goshen, al encuentro de Israel, su padre, que está en Bereshit, capítulo 46, versículo 29. Observemos primero en esta expresión que habla de subir a Goshen, lo cual es un grado superior, subió. Y después habla de Israel, su padre. No habla de Jacob, sino de la conciencia elevada de Israel. Y es porque la palabra Goshen tiene un secreto. Gisha significa aproximación, porque el objetivo era juntarse, estar unidos. Es la unión de Yudke Vavke con Shaddai. ¿Qué sucede cuando Yosef se une con Jacob? Hay paz, hay plenitud, no hay hambre, sino que se acaba, fíjense, el dinero en Egipto, después se acaban los animales, por lo que la gente después le tiene que pagar con su propia alma. Ese es el punto donde Yosef se convierte en el hombre que pilotea la creación en este mundo. Pero una pregunta, ¿es Yosef el que gobernaba o Jacob? Debemos entender que Yosef es la imagen de Jacob. Por lo tanto, es Israel, Jacob, el que gobierna este mundo a través de Yosef. Cuando el justo une los mundos, Yudke Vavke, que es Israel, gobierna sobre este mundo. Es decir, Shem, la unión de Yudke Vavke con Shaddai, que es
Yud Shin He Dalet Vav Yud He. Así se une y gobierna sobre este mundo. Entonces dice el texto, también de la parashá, que cuando se acercó a Jacob, se dejó ver por él. ¿Por qué se dejó ver por Jacob? Era obvio que Jacob lo iba a ver. Esto tiene un secreto. Es como cuando la luz del sol se deja ver en la luna. Es decir, brilló la conciencia de Jacob sobre Yosef. ¿Qué es esto? Cuando brilla la conciencia sobre la imaginación, esa luz desciende hacia el templo inferior, que es el mundo físico, o sea, Malhut. Así pues fueron los años, cuando hubo un templo en el mundo, pero luego dice que se acercó a su padre y lloró sobre su cuello un rato, porque todos ellos lloraron, porque esa luz solo estaría tal cual, por un rato, hasta la destrucción del templo. Luego entonces comprendemos la importancia que tenía el templo como un foco de conexión para bajar bendición al mundo. ¿Pero qué quiere decir cuando Jacob le dijo, ahora puedo morir, ya que he visto tu cara, pues aún estás vivo? Significa que vivía por el pacto sagrado. Es decir, que ese respeto de la Brit Milá fue lo que lo salvó, porque ese pacto es llamado la vida de los mundos. Y cuando le dijo, y aún estás vivo, quiere decir que era un viviente, como ya hemos explicado, que no se olvidó de la conexión de Biná. Es decir, era un justo que bajaba el influjo a este mundo, que podía precipitar de todo el mundo cuántico, del nivel de Abba e Ima, de Jochma y Biná, desde Egipto, Malhut, tenía esa capacidad de precipitar vida. Unía lo masculino y lo femenino, porque solo ese es llamado viviente. Luego menciona la bendición de Faraón, la expresión y bendijo a Faraón en Bereshit capítulo 47 versículo 10. Explica el Zohar que Faraón era una clipá en este mundo, pero que desciende de un nivel ligeramente superior a Biná, porque solo Yosef y Jacob estuvieron más arriba en sabiduría que Faraón. Y efectivamente, entendamos que para que Jacob lo haya bendecido, implica que Faraón admitió su superioridad en sabiduría. Esto es cuando precisamente el Tzadik doblega a las fuerzas del mal. Faraón reconoció el reflejo de la sabiduría de Yosef a través de su padre. Entendemos que cuando el cuerpo es correctamente dominado por el alma se convierte en una bendición para el cuerpo. Ya no es más su rival. Por eso permitió el faraón que lo bendijera Jacob. Cuando muere Jacob, cuando muere Yosef, dice que el faraón desconoció al pueblo de Israel. Los carruajes de faraón representan la fuerza del otro lado, representan un aspecto de juicio. Por eso, cuando Akadosh Baruj Hu ejecutó juicio sobre Egipto, si recuerdan, al salir de Egipto, lo hizo a través de los carruajes de Faraón, también de la misma forma, es decir, aplicó juicio de la izquierda, juicio sobre juicio. Explica el Zohar que hay carrozas en la izquierda, que es el secreto del otro lado, y carrozas a la derecha, en el secreto de la santidad. Las santas son misericordia y las del otro lado son juicio. Las del juicio, es decir, las carrozas de Faraón, es decir, los vehículos de las fuerzas del mal,
buscan matar y tomar almas. En el Shir HaShirim está escrito en el capítulo 1, versículo 9, algo muy particular. Dice: te comparo mi amor a una yegua de las carrozas de Faraón. Qué expresión más rara. Te comparo mi amor a una yegua de las carrozas del Faraón. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué le compara como los carruajes de Faraón? Porque se refiere a que las fuerzas del mal, cuando penetran dentro del hombre, van matando y tomando las almas de los hombres. ¿Y cómo ocurre esto? Se refiere a Edom, se refiere a Esav, a la serpiente que viene con ese propósito a este mundo. Por eso vamos a ver que al final de la parashá, Yosef controlaba todo el alimento, pero no solamente eso, sino toda la riqueza, todo el ganado, e incluso tenía poder sobre las almas de las personas. Alguien podría preguntar, ¿por qué tanto egoísmo? La respuesta es que no lo hizo con el propósito de beneficiarse a sí mismo, sino que todas las personas de Egipto hicieran teshuvá. Es decir, tuvo dominio y control de las almas para efectos de que todos respetaran y honraran a Kadosh Baruj Hu. Por eso dice: y se asentó Israel en Egipto, en el país de Goshen, y tomaron posesión de éste, y crecieron y se multiplicaron mucho. Si observamos, ya no dice y se asentó Jacob, no, dice y se asentó Israel. Es decir, esta conciencia elevada permeó, quedó en Egipto. Esto está en Bereshit capítulo 47, versículo 27. Quiere decir que tomaron por herencia este mundo, no los egipcios, sino el pueblo de Israel, puesto que los justos son los merecedores de tomar posesión de este mundo, pues solo para ellos el mundo fue creado. Por eso no tenían nadie ni nada que les molestara, vivían con lujo real y las tribus permanecieron unidas. Así vemos entonces que el final de esta parashá nos da un indicio de todos los elementos que componen una gran metáfora, también de lo que representará la era mesiánica.